Seguimos en Dos Tipos Incómodos, desde luego que sí, y veníamos hablando de temas que tienen que ver con contrataciones de personal, con métodos de selección, con algunos aspectos del funcionamiento del municipio que, más allá de que puedan ser objetables o no, son los que la gente percibe desde su propia insatisfacción y nos las hace llegar. Hablábamos de los temas que tienen que ver con las luminarias, con las calles rotas, etcétera, etcétera. Pero déjame decir también, en honor a la verdad, que San Martín está en una etapa donde hay muchas obras muy importantes que van a terminar siendo inauguradas en algunos meses, yo no puedo decir cuántos, pero que van a terminar siendo inauguradas y que no quiero decir que le van a cambiar la cara a San Martín, pero que van a ser muy importantes para la ciudad. La obra de los pluviales es muy importante, está en marcha, para muchos en algún sentido es incordiosa, porque estamos hablando de rotura de calles y demás. De hecho hubo que cambiar el sentido de la avenida San Martín allí desde Sarmiento hacia La Curruico, que dicho sea de paso, me secretearon que para algunos puede ser una experiencia piloto para ver si la cambian de sentido definitivamente o no. Lo cual no les va a resultar fácil porque hay alguna resistencia de algunos sectores comerciales sobre eso. Pero bueno, eso es una notita a pie de página, dicho sea de paso. Pero esa obra, la de los pluviales, está llamada, teóricamente, a terminar con todas esas esos incordiosos momentos que tenemos los sanmartinenses cada vez que caen cuatro gotas locas y se inundan las calles, hay que, no puedes cruzar una esquina sin mojarte los pies. Es una obra muy importante que está ya promediando y próxima, imagino, a su inauguración. Otra obra muy importante que está en marcha es la del anillo de saneamiento, que tiene que ver con las piletas, con las piletas no, sino con las plantas de tratamiento de líquidos cloacales, lo que será la réplica de la planta de tratamiento del lago Lácar. Esa es una obra millonaria, multimillonaria, y que va a ser realmente muy importante para San Martín, aun cuando no se vea, porque ese es el tipo de obra que no se ve, que brinda un beneficio importantísimo para la ciudad, pero que vos no lo notás, tiene que ver con lo cotidiano del uso de los sistemas de desagüe, que vos no lo notás, lo das por asumido, pero eso hay que hacerlo, hay que poner la plata, es una obra muy importante. Otra obra importante que tiene sus bemoles, que también estará próxima a inaugurarse, imagino yo, que se va a demorar un poco más de lo que se pensaba desde el punto de vista de la implementación, pero que tampoco pasará demasiado tiempo, que es la famosa planta de separación de residuos. Esa también es una obra importante que el común de la gente lo va a ver en todo caso a partir de cuando la modalidad de separación esté en marcha, y tengas que poner plástico de un lado, sólido orgánico del otro, etcétera, etcétera. Pero es importante porque tiene que ver con la calidad de vida de San Martín de los Andes. Obras que son significativas, importantes, que le va a tocar a este gobierno inaugural, algunas de las cuales empezaron en la gestión anterior, otras en realidad la gestión anterior la continuó de la gestión de Carro, de 2002, 2003, una serie de emprendimientos que ahora van a ver la luz y que están en su etapa final de construcción y que son realmente significativas. Y después vendrán otros desafíos que seguramente formarán parte de lo que ya debe estar estudiando la gente de planeamiento de San Martín, la gente de obras públicas. Uno de esos desafíos que el propio intendente Juan Carlos Fernández en algún momento me planteó en una charla que teníamos a propósito de temas de la ciudad. La gestión de Juan Carlos Fernández pretende, no digo terminar, porque no es una obra que tenga 4 años para terminar, me parece que no, pero por lo menos iniciar y dejar sentada, dejar parada una obra de, reorganización de toda la travesía urbana de la ruta 234, obviamente estoy hablando de la ruta que pasa por San Martín, digamos es el eje desde La Vega hasta aquí, ¿no es cierto? Hasta La Curruico o hasta La Cuestra. Es una obra importante sobre la cual se ha avanzado no sé si está en etapa de anteproyecto, yo creo que no, pero por lo menos se ha avanzado en la discusión
y es una obra que espera este gobierno por lo menos trazar y dejar sentada, dejar parada como para que después se pueda continuar. Y desde luego los planes que tienen que ver con el pavimento, ¿no? Fernández hizo, incluso en su discurso de asunción del mando, había hecho una fuerte apuesta a todo lo que tenga que ver con la obra de pavimento. Sé que hay avances y reuniones con algunas juntas vecinales para trabajar este tema del pavimento, lo cual no va a ser fácil porque va a ser en un contexto de, digamos, escaso margen de maniobra presupuestario del municipio. Desde luego que son obras como la del pavimento barrial, por llamarlo de alguna manera, que tienen que ver con digamos, los frentistas, que pagan los frentistas, pero la plata hay que ponerla primero, en fin, después hay que ir a un plan de recupero de ese dinero a través del pago de los frentistas, en fin, tiene sus bemoles, pero dicho sea de paso, fue en el gobierno de Jorge Carro, el anterior gobierno peronista, donde hubo un gran avance en materia de pavimento en la ciudad de San Martín de los Andes, y da la sensación de que el gobierno de Juan Carlos Fernández quiere continuar, digamos, con esa senda. Sí, lo que yo he estado averiguando en Neuquén, que estuvimos hace 20 días y demás, y contactos que tenemos con Nación y demás, el grado de dificultades que hay, ¿no? Por ejemplo, tenemos la obra de Siete Lagos, una obra que hubo atrasos en el pago a los trabajadores en una quincena. Cuando hablamos con el orden nacional y con la empresa, a la empresa le deben 62 millones de pesos desde agosto. ¿Es el gobierno nacional? El gobierno nacional. Lo que ocurre es que acá hay una cascada. Lo que el gobierno nacional no paga lo de ellos, seguro, luego no pasa a la provincia y luego no baja a los municipios. Y lo que mucha gente no sabe es que uno puede decir alegremente voy a hacer tal cosa, pero si no está en el presupuesto del año anterior, esas partidas no salen. La preocupación que nosotros desde el gremio y desde la actividad de la construcción tenemos es que no tenemos programado grandes obras como son todas estas que vos estabas relatando, y son todas obras públicas que van a ir terminando, calculamos que en noviembre, octubre, diciembre, y no vemos nada que las vaya a reemplazar. De la misma forma que tampoco hay nada definido con el tema de viviendas. Tenemos las 92 viviendas que se van a hacer, que son del plan de las 108, pero bueno, está todo muy en pañales. Dicho sea de paso, esto se da en un contexto de, digamos, retracción de los índices de la construcción, que son, si no me equivoco, desde que asumió el kirchnerismo, me parece que es el primer parate de... bueno, parate puede ser exagerado, puede ser... desaceleración. Sí, una desaceleración tal vez sería la palabra correcta. Hay una desaceleración de la actividad de la construcción, esto lo ha admitido incluso el propio gobierno nacional, ha sido incluso tapa de algunos diarios, con lo cual quiero decir que en buena medida el motor del trabajo de la construcción durante los últimos años ha sido en buena medida la obra pública. Claro. En el caso de San Martín de los Andes es absolutamente patente. Totalmente. De manera tal que si tenés una desaceleración de la actividad de la construcción del sector privado más una conclusión de las obras importantes desde el punto de vista de la obra pública, que es lo que va a pasar en un año o dos, digamos, el escenario en particular para San Martín de los Andes no es de lo mejor desde el punto de vista de la ocupación de la mano de obra. Desde luego, especular en este país a 2 años vista es mucho. Es muchísimo. No puede pasar cualquier cosa dentro de 6 meses. Bueno, gran parte de lo que se está discutiendo esta semana en Buenos Aires con el tema de Repsol, YPF y demás, si Argentina toma capitaliza y toma una gran parte de esto, gran parte de este nuevo proyecto económico tiene que ver con volver al principio de lo que fue el gobierno de Néstor Kirchner, que fue volcar muchísimo dinero a la obra pública en todo el país. Realmente 2003-2007 fue impresionante el tema de obra pública en todo el país, que es un reactivador de la economía y después de toda la cantidad de puestos indirectos que da.
Esto es en gran parte la información que nosotros tenemos con el tema de Repsol YPF, con el tema del Banco Central y bueno, todas estas nuevas medidas económicas que se están pensando en la nación tienen que ver con todo esto, ¿no? De todas maneras, los contextos, digamos, de la macroeconomía no son iguales, ¿no? Son distintos. Sí, totalmente. Y eso indudablemente va a tener algún impacto, porque de hecho uno de los principales problemas que está teniendo el gobierno nacional por estas fechas es tratar, primero, naturalmente la inflación, eso va de suyo y el propio gobierno lo admite en los pasillos, digamos. Más allá de lo que pueda decir el INDEC o no, desde el punto de vista del índice, el problema de inflación es admitido, ya no hay nadie que lo discuta. Porque te acordás que en algún momento se dijo que bueno, que esto tenía que ver con que digamos, era un efecto de la demanda agregada, bla, 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 pero en realidad ya es un problema. Cuando vos tenés una inflación anual que supera el 20%, estás hablando de una inflación que puede acercarse a una hiper en cualquier momento, claro, que puede dispararse. Estamos hablando de una inflación demasiado importante. De hecho, es una de las inflaciones más grandes del mundo desde el punto de vista digamos, de la continuidad y de los índices. Pero que estamos Venezuela y nosotros, por ejemplo, en América, con este tipo de inflación. Digamos, un tema serio. El otro tema que también tiene que ver es cómo se comportan los commodities, digamos, en el gobierno de Kirchner, en los últimos 3 años del gobierno de Kirchner, más lo primero de Cristina Fernández de Kirchner, teníamos una apreciación muy importante de los commodities. Ahora también siguen siendo importantes los precios, pero ha habido una desaceleración en función también de lo que ha ocurrido a nivel internacional, digamos, la crisis global que enfrentamos desde las hipotecas basura en adelante, y que desde luego ha golpeado fuertemente a Europa y también a Estados Unidos. China, por esa misma relación, tiene una desaceleración de su tasa de crecimiento, que sigue siendo China, ¿no? Sigue siendo China, pero aún así ha tenido una desaceleración. ¿Por qué? Porque también sus compradores que están en Estados Unidos y Europa han mermado el ritmo, digamos, de compra, con lo cual el panorama es distinto. Y eso obviamente va a tener sus efectos. Cuando hablamos de esto, no es que estamos hablando de la estratosfera, no, estamos cosas que nos afectan directamente, porque afectan a los presupuestos y a la transferencia de dinero que la nación puede hacer a las provincias y en consecuencia de las provincias a los municipios. Estamos hablando de cosas muy concretas, no estamos hablando de sí, totalmente. ¿No? Y déjame adelantarte algo que creo que es una jugada brillante, si sale bien como toda jugada, la que plantea el gobernador con respecto a esto de Petrobras. ¿Qué se va a discutir esta semana en Buenos Aires? Se va a discutir todo este tema de Repsol YPF y cómo quedan las provincias. Recordemos que las provincias, desde la reforma del año 94, son las propietarias de cada provincia de su subsuelo. Por lo tanto, es una jugada arriesgada la que ha hecho el gobernador Jorge Zapal, plantándole, porque todas las concesiones que se han discutido en todo el país, todos los gobernadores han discutido las de Repsol YPF. La provincia de Neuquén es la única que sacó los pies del plato y dijo, bueno, pero nosotros también tenemos el mismo problema con Petrobras. Que hoy tener un problema con Petrobras es tener un problema con un socio estratégico del Mercosur. Por lo tanto, esta llamada del gobierno nacional a través del ministro de Vido para juntarse, me parece que puede ser una carta en la manga del gobierno de la provincia de Neuquén para sacar algún beneficio. Será chigüidos, será... Por un teléfono dicen, che, resolveme este tema de Petrobras que me metiste en un lío, y por el otro teléfono dicen, bueno sí, pero si estoy esperando desde hace 2 años, 3 años que me digas sí a chigüido, que pongas la plata, ¿no? Si perdemos por un lado, ganemos por otro. Pero me parece una política absolutamente... Pero, digamos, seamos completos en la información. En realidad el gobierno nacional ha dicho varias veces que sí a chigüido. Digamos, chigüido ya está dentro de lo que el gobierno ha dicho, esto se hace. Lo que ocurre es que nunca termina
de concretarse la operación definitiva para que se ponga el dinero y comience la obra. Exacto. Estamos como en el hospital de San Martín de los Andes. Exacto, con alguna diferencia de monto. De monto, ¿no? De lo que puede significar. Pero creo que haciendo una lectura política sobre la jugada del gobierno provincial, si bien se está enfrentando al gobierno nacional, es para preservar los derechos de los neuquinos, de dónde quedamos nosotros en este macro acuerdo económico que puede llegar a haber, que se define esta semana sí o sí. Bien, hacemos una pausa más, ¿te parece? No. Cuando nos volvamos a encontrar vamos a anticiparles o por lo menos a darles algunos detalles de lo último en el caso AIGA.